Sí, ahora sí, empezamos. Vamos a prácticamente hablar de un tema que en sí parece sencillo y en realidad es muy importante para su examen, no tanto como para su futura práctica médica. Y bueno, nosotros prácticamente hablamos de la plaqueta, de la hemostasia. Acá vamos a comprender sobre las fases iniciales del proceso hemostático, ¿correcto? Entonces, yo quiero que ustedes prácticamente se imaginen algo antes de poder empezar la clase, ¿no? Piensa que una persona que sufre un pequeño corte, de repente con una hoja de bisturí, ¿no? Durante una cirugía, ¿qué pasaría en los primeros segundos? Vamos a ver que en sí no hay tiempo para que actúe todo el sistema de coagulación, ¿correcto? Es por eso que tu cuerpo necesita una respuesta de forma rápida, ¿no? Una forma eficiente, una forma localizada, por así decirlo, ¿no? Dónde se encuentra el dolor, ¿no? Y vamos a ver exactamente que ese tipo de respuesta inicial al que yo me refiero viene de nuestras protagonistas de hoy, llamadas plaquetas. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es lo que yo quiero que comprendan. Ahora vamos a empezar por el primer tema, para que puedan ver, con el tema de la trombopoiesis, ¿ok? ¿Me lo a escuchar? Espero que sí. Ya. Bueno, chicos. A ver. Ay, mi cámara, ok. Bueno, con el tema de la trombopoiesis en sí, lo que ustedes tienen que comprender es exactamente que es un proceso por el cual se van a formar las plaquetas. Hasta ahí vamos bien. La trombopoiesis, vamos a hablar exactamente como lo menciona en el cuadro, es el proceso en el cual se van a formar las plaquetas, ¿no? Estas plaquetas en sí, estas son pequeñas, vamos a ver que sí son muy pequeñas, pero vamos a ver que son como unas poderosas células que en sí nos van a salvar la vida cada vez que de repente te cortas o te haces una herida. Entonces, yo quiero que ustedes lo imaginen así como esto dentro de la médula ósea. Este tejido que ustedes lo van a ver en esta imagen de acá, ese tejido esponjoso, ¿no? Que lo vamos a ver que está dentro de nuestros huesos largos, como ¿cuáles de ellos? Está el esternón o de repente están las vértebras. Y vamos a ver que en sí consiste en que hay una fábrica, por así decirlo, una fábrica de forma microscópica, donde vamos a ver que están todos los elementos formes de la sangre. Y vamos a ver que dentro de esa fábrica que te estoy mencionando, hay como una línea prácticamente que va a producir, ¿no? Estas pequeñas obreras de coagulación, que vamos a verlas en este caso como las plaquetas. Entonces, para que ustedes puedan comprenderlo, la trombopoiesis es el proceso donde se van a formar las plaquetas. Y vamos a ver que también se llaman trombocitos. Y vamos a ver, pues, van a formarse a partir de unas células enormes que van a irse, como lo comenté anteriormente, en la médula ósea, específicamente en donde, chicos, en los megacariocitos. Acá tengo una imagen. Vamos a ver que es la última célula que sufre la mitosis, ¿no? Pero vamos a ver que es un tipo de núcleo redondeado, ¿no? Que va a tener invaginaciones y múltiples nucleolos, ¿no? Y puede ser binucleado. Vemos que tiene doble núcleo, ¿correcto, chicos? Entonces vamos a ver que estos megacariocitos en sí, bueno, estamos hablando acá, ¿no? Perdón. Los megacariocitos acá, ya, para que ustedes puedan ver, en sí no surge de la nada. Derivan de una célula madre llamada exactamente las hematopoieticas. Y vamos a ver que en sí, como estas van a dar un tipo de origen a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos. Y en sí, este es un proceso muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser ordenado. Vamos a ver que en sí esta va a estar prácticamente regulada por una hormona muy importante, como cuál, la trombopoyetina. ¿Ok? Acuérdense el nombre trombopoyetina o también en sus siglas llamada TPO. Eso es lo más importante que ustedes tienen que recordar. Esta hormona, vamos a ver que es como el jefe de la planta, que va a decidir exactamente cuándo se van a fabricar. O fabricas más plaquetas o no las fabricas. Entonces, vamos a ver. Si tú de repente sufres una hemorragia, pierdes muchas plaquetas, el cuerpo va a notar, ¿no? Va a notar, está perdiendo muchas plaquetas. ¿Y cómo es que responde? Aumenta la producción de esta TPO, de la trombopoyetina. ¿Para qué? Para que pueda estimular exactamente a la médula ósea y para que pueda producir más plaquetas. En cambio, si tú de repente estás acumulando demasiadas plaquetas, o sea, hay demasiadas plaquetas que están circulando, vamos a ver que estas mismas van a capturar esa trombopoyetina y van a hacer como una degradación. Se degradan, empiezan a degradarse y es así como empieza a frenar prácticamente el tema de su producción de la trombopoyetina. Entonces vamos a observar que es como un tipo de sistema de retroalimentación negativa que en sí suele ser muy perfecto, ¿no? Porque prácticamente nuestro cuerpo nota cuando está bajo o cuando está aumentado.
Entonces, ¿dónde lo vamos a localizar, chicos? Es muy importante que sepan esto. Nosotros vamos a ver exactamente que, como dije en el principio, todo va a empezar en la médula ósea roja, ¿ya? Y vamos a ver que en sí va a ser prácticamente donde residen estas células madres hematopoyéticas, que recuerden, van a ser pluripotenciales. Eso también es otro dato muy importante para que puedan comprenderlo. Entonces, vamos a ver que estas células son como multipotentes y vamos a ver que se van a poder transformar en cualquier célula sanguínea. Vamos a ver que en este caso, como son madres hematopoyéticas, una madre tiene una hija, entonces tiene sus líneas hijas, ¿no? Que van a diferenciarse a través de la línea mieloide, que vamos a ver que va a ser producto prácticamente porque va a originar el tema de los megacariocitos y vamos a ver que en sí, vamos a ir por pasos. ¿Cómo va la secuencia? Primero, en la fase inicial, donde vamos a encontrar acá, vamos a ver que la célula madre hematopoyética pluripotencial da lugar al progenitor mieloide común, ¿ok? Acá tenemos. Y vamos a ver que en la fase de diferenciación, vamos a ver que este progenitor se convierte en un progenitor megacariocítico. Y también vamos a llamarle como CFU. MEG, ¿no? Es como prácticamente esta unidad que va a formar una colonia de estos megacariocitos. Y luego de esto vamos a ver cómo las células van a pasar por diferentes estadios madurativos. Vamos a ver lo que en sí van a llegar hasta el megacariocito que ya está maduro. Y finalmente vamos a ver acá, para que lo puedan ver, finalmente vamos a ver cómo el megacariocito libera este tipo de fragmentos, ¿no? ¿En dónde? En su citoplasma, ¿no? Vamos a ver que libera esos fragmentos de su citoplasma, ¿hacia dónde? Hacia los sinusoides de la médula ósea, ¿ok? Y estos fragmentos, que prácticamente vienen a ser las plaquetas, van a entrar ¿a dónde? A la circulación, o también llamado torrente sanguíneo. Entonces, eso es lo que yo quiero que comprendan el orden de la trombopoiesis y vamos a ver exactamente acá las etapas de las células prácticamente paso a paso. Creo que no lo puse acá, pero acá por la imagen, ya. Primero yo quiero que entiendan, como dije, la célula madre hematopoyética pluripotencial, bueno, acá está ya, está escrito, ya es la primera. Y vamos a ver, como yo comenté, es la célula madre original. ¿Por qué? ¿Dónde vive exactamente? En la médula ósea. Y puede transformarse, como dije, en cualquier célula sanguínea. Es prácticamente como el tronco de un árbol donde va a crear muchas ramas. Recuérdenlo, sí. Y una célula progenitora es el siguiente paso, ¿no? Para que lo puedan comprender, es la célula progenitora mieloide, y lo estoy volviendo a repetir. Vamos a ver que este, en sí esta célula decide irse por la línea mieloide, como lo comenté, y prácticamente va a dejar atrás la posibilidad de que pueda volverse en un linfocito, pero no es posible. Luego tenemos a este progenitor megacariocito, que vamos a ver que no exactamente va a dar lugar a varios megacariocitos. Y luego tenemos al megacardioblasto. A ver, acá. Acá sí hay una imagen del megacardioblasto. Y vamos a ver que en sí es como la primera célula identificable, ojo, de la célula de la serie megacítica. Y como dije, tiene un núcleo muy grande y va a estar redondeado y prácticamente vamos a llamarlo como una endomitosis, ¿ya? Porque es un fenómeno donde vamos a ver cómo la célula duplica su ADN, ¿ya? Sin que se divida, ¿no? Eso es lo que quería que vean en esta imagen. Prácticamente la célula duplica su ADN sin la necesidad de que pueda dividirse. Y esto le da prácticamente un núcleo tipo poliploide, ¿no? Que puede llegar hasta 64 juegos de cromosomas. Eso es muy importante que también lo sepan. Está en su libro. Luego también el promegacariocito, donde vamos a ver que acá la célula va a crecer. ¿Ok? Eso es muy importante. Su núcleo acá se vuelve multilobulado, como lo pueden ver en la imagen. Y vamos a ver que el citoplasma acá comienza a llenarse de gránulos. Miren, estos gránulos. Entonces, es lo que ustedes tienen que comprender sobre cada uno. Y luego tenemos al megacariocito, como dije, son los trombocitos prácticamente, donde vamos a ver que finalmente estos fragmentos del citoplasma del megacariocito, vamos a ver que se van a desprender, ¿no? Y van a pasar como un torrente sanguíneo, como lo comenté, y es ahí donde las plaquetas, como dije, son pequeñas, son anucleadas, ¿no? No hay núcleo y tienen una forma de tipo discoide. Pero antes de que se formen las plaquetas, recuerden, ¿qué es lo que se formaba primero? Un megacariocito tiene que empezar a madurar, ¿correcto? Entonces ya es una célula gigante y vamos a ver que también puede medir hasta 100 micras
¿ya? Y vamos a ver que su citoplasma prácticamente está lleno de gránulos y canalículos. ¿Y dónde vamos a encontrar al megacariocito ya maduro? ¿Se acuerdan? Vamos a ver que prácticamente los megacariocitos maduros se van a encontrar en la parte de los sinusoides de la médula y se van a preparar para que puedan liberar estas plaquetas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que comprendan sobre el tema de la trombopoyesis. Es muy importante también que comprendan el mecanismo de la liberación de las plaquetas, cómo funciona. En sí, este paso es muy importante porque tú tienes que imaginarte al megacariocito, como te dije, como un árbol, ¿no? Cuyas ramas prácticamente vamos a ver cómo se van atravesando una valla a la otra. Estas ramas son las prolongaciones citoplasmáticas que se van a llamar como proplaquetas. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que estas ramas que van a atravesar, ¿a dónde atraviesan? En la vida de las ciencias de la salud, pues, ¿no? Atraviesan al endotelio, como dije, al endotelio de los sinusoides medulares. Acuérdense de eso. Y estas ramas que se van fragmentando poco a poco, vamos a ver que van a liberar miles de plaquetas en la sangre y vamos a ver que un solo megacariocito puede liberar de 1000 a 5000 plaquetas. Es muy impresionante, la verdad. Entonces, otra cosa que ustedes tienen que aprender es sobre el tema de la regulación hormonal. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Hay factores, chicos, que van a controlar esta trombopoyesis. Ay, perdón. Ya, ahora sí. Como les comentaba, hay factores que controlan este tipo de trombopoyesis y vamos a ver que aquí, como dije, el protagonista viene a ser la trombopoyetina. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que la trombopoyetina, la TPO, es una glucoproteína que va a ser producida principalmente en nuestro hígado. Y vamos a ver que a menor medida va a estar producida también en los riñones o en la médula ósea, pero principalmente en el hígado. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Y va a actuar uniéndose a dónde? A los receptores de CMPL. ¿Ok, chicos? En las células progenitoras megacariocíticas. Entonces, vamos a ver que va prácticamente a estimular su proliferación, ¿no? Y también su maduración. Eso también tienen que aprenderse. Y también vamos a ver que hay otras citoquinas que van a colaborar ante bueno, ante esta regulación hormonal. Y vamos a ver que tenemos a quiénes, a la interleucina 3. ¿Por qué? Porque prácticamente esta estimula en las etapas más tempranas. Luego tenemos en interleucina 6 y a la 11, que prácticamente ayudan a madurar y sobre todo a liberar las plaquetas, ¿no? También tenemos al factor estimulante de colonias, ¿no? Que vamos a ver que prácticamente promueven, ¿no? Una diferenciación de los progenitores megacariocíticos. Y un dato clínico que es muy importante, chicos, que ustedes sepan, un paciente que tiene como una enfermedad hepática. Ya, chicos, ¿como cuáles? Que se le venga a la mente, cirrosis, ¿no? Una cirrosis hepática. Vamos a ver ya que la producción de los DPO va a disminuir. Su hígado no está funcionando bien, por lo tanto, la trombopoyetina empieza a disminuir. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Acuérdense, la trombocitopenia. ¿Ok? Eso es lo que tienen que recordarse. Vamos a ver que la trombocitopenia es el menor número, bueno, prácticamente significa que hay pocas plaquetas, para no confundirlos. Entonces, vamos a ver a los pacientes prácticamente con sangrado fácil o incluso vamos a ver que el paciente va a presentar petequias, ¿no? ¿Por qué? Por la causa de la trombocitopenia. Entonces, esto prácticamente es lo que tienen que saber. Y ahora con respecto a la trombocitopenia, bueno, la trombopoyesis, un dato también importante que también lo menciona en su libro, es que prácticamente dura aproximadamente de 4 a 5 días, ¿ya? Y vamos a ver cómo estas plaquetas se liberan de forma continua, ¿no? Hacia lo largo de la circulación. Y una vez que se encuentra en la sangre periférica, van a vivir ¿de cuántos días? De 8 a 10 días, ¿no? Y luego van a ser prácticamente destruidas, principalmente ¿por quién? Por el vaso. Eso es lo que tienen que también saber. Y sobre todo que actúa como un tipo de depósito. Y vamos a ver cómo se almacena cerca prácticamente de menos de 50% de las plaquetas del cuerpo, será un tercio, por lo menos, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Otra enfermedad con respecto a la trombopoyesis, un paciente con esplenomegalia, de repente lo han escuchado, ¿no? Un paciente que presenta esplenomegalia puede haber una trombocitopenia leve también, ¿no? Y vamos a ver que simplemente, ¿por qué pasaría eso? Porque el vaso prácticamente retiene más plaquetas, ¿ok? Entonces, con respecto a las características de estas plaquetas que ya han sido formadas, ¿ok? A ver, acá ya tenemos, pasamos al siguiente.
diapositiva y vamos a ver con respecto a las características de las plaquetas que ya han sido formadas. Vamos a ver que estas plaquetas van a ser de formas discoides, ¿ok? Van a ser pequeñas, como mencioné, son anucleadas y presentan prácticamente dos grupos de gránulos. Tenemos a los gránulos alfa, ¿ok? Tenemos a los gránulos alfa, acá está, que prácticamente contienen factores de coagulación y factores de crecimiento. Tenemos al factor de crecimiento del PDGF y también estos van a ser prácticamente necesarios para que puedan reparar al endotelio. Entonces también tenemos a los gránulos densos, ya que vamos a ver que contienen la ADP, adenosín trifosfato, y también tienen a la serotonina, tienen al calcio, que prácticamente son muy importantes para que puedan activar y agregar otras plaquetas durante la hemostasia. Entonces, la función principal para que ustedes comprendan sobre estas plaquetas formadas, ¿ok? Es que puedan participar prácticamente en la hemostasia primaria y vamos a ver, si tú presentas una lesión vascular, ¿qué va a hacer tus plaquetas? Se adhieren, se empiezan a activar, ¿no? ¿Y qué van a formar? Recuerden, el tapón plaquetario. Y así es como va a evitar prácticamente que pierdas más sangre. ¿No? Como te dije, si tú te cortas con un papel, una hoja de bisturí, ¿qué es lo que vas a hacer? Va a hacer tus plaquetas prácticamente. Son las primeras en llegar ahí, ¿no? Y van a taponar, ¿no? Forman el tapón plaquetario y es así como prácticamente evita que pierdas más sangre, ¿no? Entonces prácticamente están taponando el vaso lesionado. Entonces, para que lo puedan entender, ya para pasar al próximo tema, entonces términos claves para que puedan entender sobre el tema de la trombopoyesis es que, uno, los megacariocitos aumentan el tema de su ploidía por endomitosis y no se van a dividir, ¿ok? ¿Se acuerdan? No se dividían. Luego tenemos el otro dato donde vamos a ver que la trombopoyetina prácticamente regula todo el proceso, ¿ok? Cuando hablamos de una retroalimentación negativa, que viene a ser muy importante, vamos a ver también cómo el vaso almacena prácticamente parte de las plaquetas y también las destruye cuando envejecen, ¿no? Y también vamos a ver cuándo disminuye la trombopoyetina, puede ser por daño hepático o también puede ser por daño renal. Ya dije dos enfermedades, la cirrosis hepática o incluso la esplenomegalia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hay baja producción de plaquetas y esto nos da una trombocitopenia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan sobre el tema de la trombopoiesis. ¿Ok, chicos? ¿Todo bien hasta ahora? Sí. Bueno, ya. Entonces, vamos ahora paso a paso con el tema de las plaquetas, ¿ya? Yo quiero que ustedes comprendan prácticamente que las plaquetas, como dijimos, como lo dije anteriormente, no tienen núcleo, son fragmentos citoplasmáticos, anucleados, se les llama así, y prácticamente provienen del megacariocito. Y vamos a ver que estos megacariocitos, como dije, se forman en la médula ósea, ¿no? Y vamos a ver que se va a dar a partir de un tipo de diferenciación de una célula madre hematopoyética, como lo hablé de la trombopoiesis. Y vamos a ver que luego se convierte prácticamente en un progenitor mieloide, ¿ok? Eso es lo que tienen que recordar porque les va a servir para toda su vida. Y así es como finalmente se fragmenta y libera miles de plaquetas en la circulación. Durante ese proceso que acabo de mencionar, el megacariocito vamos a ver que crece y puede ser prácticamente hasta 64 veces, vamos a ver el tipo de material genético de una célula normal. Crecen mucho, ¿no? Y vamos a ver, como comenté el dato anterior, realiza una endomitosis y vamos a ver cómo se replica su ADN. Eso tienen que saber. Ahora, en condiciones normales, ¿qué pasa cuando una persona prácticamente, ¿no? Yo tengo 150.000 a 400.000 plaquetas, es lo normal, ¿no? Vamos a ver que nuestra vida media de las plaquetas es de 8 a 10 días. ¿Ok? Acá para que lo puedan ver. Ese es el número normal. Entonces, después de este tiempo, vamos a ver el vaso y el sistema retículo endotelial. Vamos a ver que prácticamente estas se encargan de desecharlas, la retiran de la circulación. Y vamos a ver que de hecho, o sea, durante todo este proceso vamos a ver que, como dije, alrededor de prácticamente un tercio de todas las plaquetas que está almacenada temporalmente en tu vaso, vamos a ver que estas no se van a dar como si fuera un pequeño depósito de emergencia. Entonces, eso es lo que yo quiero que comprendan. Con respecto a sus características morfológicas, ya los comenté anteriormente, pero ya, para que los puedan distinguir
prácticamente es que las plaquetas tienen forma discoide, son pequeñas, ¿no? Prácticamente de 2 a 4 micras de diámetro y algo muy importante que dije, no tiene núcleo, ¿ya? Ahora, con respecto a su estructura, ¿qué es lo que vamos a ver en el tema de las plaquetas? Vamos a ver que en su membrana plasmática, la plaqueta tiene receptores de glicoproteína, ¿ok? Acá, para que puedan ver. En la estructura interna de la función de las plaquetas, vamos a ver que las plaquetas en su membrana plasmática, como lo dije, tienen receptores de glicoproteínas, que son muy importantes. Vamos a mencionar cada una de ellas. Vamos a tener al GP1B, ¿ok? Que vamos a ver que estas van a permitir que se adhiera a un colágeno expuesto, sobre todo cuando hablamos de un vaso que ya está lesionado a través de, acuérdense el nombre, factor von Willebrand. Y luego tenemos al GP2B y al 3A, que prácticamente estos sí se van a unir al fibrinógeno y van a prácticamente, o sea, se unen al fibrinógeno y van a conectar plaquetas entre sí cuando hablamos con el tema de la agregación. ¿Ok? Durante la agregación vamos a ver que la GP2B y la 3A se une al fibrinógeno y vamos a ver que van a conectar las plaquetas entre sí. Entonces, un detalle clave es por eso que vamos a ver que en sí, estos juntos, vamos a ver cómo bloquean algunos medicamentos antiplaquetarios, como un medicamento llamado ¿cómo se llama? El Apiximab, que prácticamente vamos a usarlo en pacientes con infartos porque van a bloquear, ¿no? Luego tenemos una zona periférica, ¿ok? Quiero que recuerden ese llamado glucocálix, ¿no? Que prácticamente va a haber muchos fosfolípidos acá, y estos fosfolípidos prácticamente sirven como una superficie catálica para que pueda prácticamente ver las reacciones de coagulación. De hecho, lo que ustedes tienen que saber es que ahí es donde van a formar los complejos enzimáticos que prácticamente se transforman en protrombina, ¿ok? No está acá, pero por acá. ¿Ok? Estos van a formar la protrombina. ¿En qué? En trombina. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y esto pasa durante la coagulación secundaria. Ahora, nosotros tenemos que ver que también en su interior, como dije, hay dos tipos principales de gránulos. Acá lo vamos a ver nada más de forma simple, pero más adelante lo voy a detallar cada uno. Los gránulos alfa, vamos a ver que prácticamente contienen factores de crecimiento. ¿Cuáles? El PDGF, ¿ok? Es uno de ellos. Y el factor de crecimiento tumoral, si no me equivoco, beta, son los dos principales. Y vamos a ver que también hay proteínas de coagulación. ¿Cuáles son? Tenemos prácticamente al fibrinógeno, al factor 5, al factor de von Willebrand, y vamos a ver que son muy importantes. ¿Para qué? Para que puedan reparar el tejido dañado. Luego tenemos a los gránulos densos, ¿ok? Que es otro tipo, y vamos a ver que prácticamente estos liberan el ADP, a la serotonina y el calcio, que van a ayudar prácticamente, estos tres son muy importantes porque, uno, el ADP, ¿qué es lo que va a hacer? Activa otras plaquetas, ¿ok? La serotonina, vamos a ver que va a provocar, recuerden, cuando hablamos de serotonina, recuerden la palabra vasoconstricción, porque ¿para qué sirve exactamente? La serotonina es la que provoca esta vasoconstricción. ¿Ya? Y ayuda prácticamente a reducir la pérdida de sangre, ¿no? En forma de tapón, vas a consumir todo, ¿no? Y prácticamente ayuda a que el paciente pierda menos sangre, ¿no? Vamos a ver que el calcio, ¿en dónde va a participar? Principalmente en la cascada de coagulación. Es lo que ustedes tienen que saber. Finalmente vamos a obtener, ¿ok? Ver exactamente nuestro sistema tubular denso. Vamos a ver que almacena aquí, almacena calcio y prácticamente fabrica al tromboxano A2, que es muy importante porque es una sustancia que prácticamente promueve la contracción y sobre todo la agregación plaquetaria. Entonces vamos a ver que, aunque solo son fragmentos, vamos a ver que en sí las plaquetas van a estar equipadas para que puedan reaccionar en segundos cuando vemos una lesión vascular. ¿Ok? Entonces es lo que yo quiero que ustedes comprendan sobre el tema de las plaquetas. Ahora, con respecto a las funciones fisiológicas de las plaquetas, vamos a ver las funciones principales, ¿no? Tenemos acá primero la formación del tapón plaquetario. Vamos a ver qué se da durante la hemostasia primaria. Vamos a ver, cuando se rompe prácticamente un vaso, lo primero que tú vas a ver es que en sí esto se expone al colágeno subendotelial. Lo que ustedes tienen que ver exactamente, las plaquetas van a detectar ese tipo de colágeno y se adquiere gracias a quién?
al GP1B, ¿se acuerdan? ¿Y a quién más? Al factor von Willebrand, ¿ok? Y vamos a ver que cuando ya están adheridas, ¿qué van a hacer? Se van a activar, ¿ok? Y van a cambiar prácticamente, o sea, van a cambiar su forma, ¿no? Como dije, es discoide a una forma estrellada. Y vamos a ver que van a tener como unas prolongaciones. Y lo que van a hacer, o sea, su función importante, por así decirlo, es que prácticamente liberan los contenidos muy importantes. ¿Se acuerdan cuáles eran? La ADP, ¿no? Va a liberar también calcio y serotonina y también el tromboxano A2. ¿Ok? Eso es lo que quiero que comprendan. Entonces vamos a ver cómo estos mediadores van a reclutar más plaquetas, ¿ok? Y van a favorecer sobre todo la unión y es así como van a formar este tapón plaquetario. Entonces, si tú viene un paciente, ¿ok? Que tiene una enfermedad de von Willebrand, ¿se acuerdan? Von Willebrand tiene un factor, pero si tiene viene un paciente con esta enfermedad, von Willebrand específicamente, vamos a ver que exactamente a qué nos decía el von Willebrand, exactamente lo que va a fallar va a ser su adhesión, ¿no? La adhesión plaquetaria falla. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Entonces, si así el paciente va a tener plaquetas normales, va a sangrar más. ¿Por qué? Porque no se va a adherir al colágeno. Entonces es muy importante que comprendan exactamente el tema de la función de la plaqueta, ¿no? Cómo forma el tapón plaquetario, gracias a quién, ¿ok? Entonces, luego tenemos en la segunda función, que es muy importante, la superficie fosfolipídica para la coagulación. Vamos a ver que en sí las plaquetas no solamente detienen el sangrado mecánicamente, sino que también nosotros hablamos de estas porque van a dar prácticamente un tipo de superficie fosfolipídica y bueno, va a estar cargada negativamente y vamos a ver cómo estos se van a adherir o se anclan prácticamente a los factores de coagulación. Y es ahí donde van a formar prácticamente este complejo protrombinasa, ¿no? Como dije, protrombina, ¿en quién? En la trombina. Acá está, ¿no? La protrombina en trombina. Vamos a ver que esta trombina prácticamente se convierte en fibrinógeno, ¿no? Y el fibrinógeno en fibrina. Entonces, tiene como una secuela, ¿no? Una secuencia, perdón. Entonces, esta fibrina, vamos a ver que entrelaza el tapón plaquetario y vamos a ver que prácticamente lo llega a estabilizar. ¿Y qué es lo que va a formar? El trombo, prácticamente ya el trombo va a estar definido para que lo puedan entender. Entonces nosotros por eso es que decimos que las plaquetas conectan en la hemostasia primaria, ¿no? Donde se va a formar el tapón, ¿no? Y se van a conectar prácticamente con una coagulación secundaria. ¿Qué quiere decir? En la coagulación secundaria, ¿qué ocurre? La formación de la fibrina. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que comprender. En la hemostasia primaria se forma el tapón. En la hemostasia secundaria se forma la fibrina. Ahora, luego está la tercera función de la plaqueta, ¿no? Vamos a ver qué es la liberación de los mediadores químicos. ¿Y qué prácticamente podemos decir acá? Que las plaquetas, como dije, son prácticamente parte del, o sea, tú cuando vas a un laboratorio pides plaquetas, vamos a ver que en sí, estas plaquetas, como dije, liberan la ADP, ¿no? Que van a activar más plaquetas. Luego tenemos al tromboxano A2. ¿El tromboxano A2 para qué sirve, chicos? Promueven prácticamente la agregación. Y también tenemos a la serotonina. ¿Para qué sirve la serotonina? Vasoconstricción, ¿ok? Y vamos a ver también que tenemos a los factores de crecimiento. ¿Para qué sirven? Para que puedan ayudar a reparar el tejido. Entonces, ustedes en la práctica médica, esto tiene mucha importancia, porque si, o sea, yo apuesto que ustedes de repente han dado, de repente, o de repente han visto como un familiar o en un hospital le dan aspirina a un paciente. Vamos a ver que esta aspirina es un medicamento, ¿no? Donde prácticamente bloquea la síntesis del tromboxano A2. El tromboxano A2, ¿qué hacía? Promueve la agregación plaquetaria. Entonces, sí, prácticamente bloquea el tromboxano A2, inhibe la agregación plaquetaria, ¿no? Y es por eso prácticamente que la aspirina, ¿para qué se usa? Para prevenir infartos o también trombosis, ¿no? Y aumenta prácticamente el riesgo de sangrado en sí. La otra función de la plaqueta es la reparación y cicatrización tisular. Vamos a ver que después de acá se forma el tapón. Las plaquetas liberan, como dije, ¿se acuerdan? El PDGF y el TGF beta, para que lo puedan ver así en siglas, ¿no? Si no se van a confundir. Estimulan prácticamente a los fibroblastos, es lo que quiero que ustedes comprendan.
Y no solamente a los fibroblastos, sino también a las células endoteliales. ¿Para qué? Para que puedan regenerar este vaso dañado. Y vamos a ver que así no solamente estos van a detener el sangrado, sino también van a participar activamente cuando hablamos en el tema de la reparación del tejido. ¿Ok? Y la última función, la función fagocitaria y defensiva. ¿Qué nos dice acá? Aunque en sí vamos a ver que no parezca, las plaquetas también tienen una función inmunológica, chicos, porque pueden fagocitar, su mismo nombre lo dice, ¿no? Fagocita prácticamente partículas extrañas o complejos inmunes y ayuda a liberar sustancias que tal vez puedan modular la inflamación. Por eso es que las plaquetas lo vamos a ver sobre todo en temas de, bueno, en infecciones o en procesos inflamatorios crónicos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que ocurría? Lesión vascular, ¿ok? Lesión vascular. ¿Qué había acá? Exposición del colágeno. Segundo, ¿qué ocurría? La adhesión de la plaqueta. ¿A quiénes teníamos principalmente? Al GP1B más el factor von Willebrand. Acuérdense. ¿Y más quién? Más el colágeno. Tercero, ¿qué ocurría? La activación. ¿Mediante qué? La liberación del ADP. No solamente el ADP. Calcio, tromboxano, A2. ¿Ok? Luego ocurría la agregación. ¿Mediante quién? Mediante la GP2B y la 3A, ¿no? Acuérdense, ¿quién participaba también? El fibrinógeno, ¿ok? ¿Y esto mediante qué va a ser? Mediante la unión de quiénes, de las plaquetas. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Luego, ¿qué más seguía? A ver, ya estamos en el cuarto paso. Luego acá, el quinto paso. A ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? La retracción de quién? De nuestro coágulo. ¿Ok, chicos? No tienen que seguir prácticamente secuencias porque vamos a ver, mediante una contracción aproxima prácticamente los bordes de la herida, ¿no? Y ocurre la retracción del coágulo. Y como sexto paso, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? La coagulación secundaria, que prácticamente vamos a ver que hay un depósito de fibrina que prácticamente estabiliza el trombo. Entonces, eso es una secuencia funcional respecto a una hemostasia primaria y quiero que ustedes se repasen bien porque en sí la suelen preguntar mucho quiénes actúan en la adhesión, quiénes actúan en la activación, quiénes actúan en la agregación. Vamos a verlo más adelante para que no se estresen, ¿ok? Entonces, vamos a seguir, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahora? Ok. Ahora, con el tema de la estructura general de la plaqueta, chicos, yo quiero que ustedes acá comprendan prácticamente con una idea general, por así decírselo, las plaquetas, como había dicho, también se llaman trombocitos, ¿ok? Y vamos a ver que no solamente son fragmentos, o sea, citoplasmáticos anucleados, vamos a ver que prácticamente, o sea, como dije, no tienen núcleo y no se pueden dividir ni tampoco sintetizan ADN. Entonces, vamos a ver que van a estar cargadas de organelas. Cargadas de organelas, de proteínas y también de receptores que van a hacer que funcionen más activamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a originar prácticamente? ¿En dónde? Perdón, en la médula ósea. Y vamos a ver que a partir de dónde, de una fragmentación de quién, del megacariocito. Eso ya tienen que sabérselo. Y vamos a ver que empieza las zonas estructurales de las plaquetas. Tenemos dos zonas, la zona periférica, ¿ok? O también llamada la zona hialómera. Y vamos a ver que en sí, esta zona, ustedes la tienen que imaginar como un escudo y los músculos de la plaqueta, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver que acá nosotros tenemos la membrana plasmática, ¿ok? Que es la capa más externa y en esto vamos a encontrar los receptores muy importantes. ¿A quiénes tenemos? Al GP1B, como dije, ¿qué es lo que ayudaba a permitir la plaqueta que se pueda adherir a quién? Al colágeno del vaso lesionado. ¿Gracias a quién? Al factor von Willebrand. ¿Ok? Entonces es lo que ustedes quieren que comprendan. Luego tenemos al GP2B y 3A, que prácticamente dije, se une al fibrinógeno y es muy importante ¿para qué? Para que las plaquetas se peguen. ¿Ok? Unas a otras se van a pegar y ¿qué van a formar? El tapón plaquetario. Estamos hablando de la hemostasia primaria. Y esto es muy importante, chicos, porque ustedes cuando encuentren enfermedades genéticas, por ejemplo, tenemos a una de ellas ¿cómo se llama? La
Había una enfermedad genética llamada trombostenia Glassman, no sé si la han escuchado alguna vez, y vamos a ver que esta enfermedad, a ver, lo voy a apuntar ya, la enfermedad, porque es muy importante, chicos, la enfermedad trombostenia de Glassman, si no me acuerdo, se escribe así. Y vamos a ver que en sí, es muy importante, chicos, ¿por qué? Porque en esta enfermedad que es genética, ojo, vamos a ver que falta estos complejos, los mencionados, el GP2B y el 3A. ¿Y qué pasa si faltaría estos? Vamos a ver que los pacientes van a presentar mucho sangrado, o sea, y el sangrado va a ser de una forma persistente, y vamos a ver que en sí sus plaquetas no se van a agregar correctamente. Entonces, es muy importante conocer también las enfermedades de cada una de las funciones de las plaquetas, ¿no? Por ejemplo, ya hablé de la enfermedad trombostenia de Glasgow, ¿ok? Ahora, sobre la membrana, ¿ok? Como mencionaba, esta membrana plasmática, tenemos ¿cómo se llama? El glucocálix, ¿ok, chicos? Que vamos a ver que es rico en glicoproteínas y sobre todo en fosfolípidos. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta glucocálix, nos ayuda prácticamente porque tiene una superficie como que agarra los factores de coagulación y especialmente van a ser dependientes de quién, del calcio. ¿Ok? Vamos a ver que van a ser dependientes del factor X, bueno, 10, y también de la protrombina. Entonces, ¿a qué me refiero? Es prácticamente esta membrana, este glucocálix es como una plataforma donde vamos a ver cómo se activa la cascada de coagulación. Justo debajo vamos a ver prácticamente la membrana, hay estos microtúbulos. Vamos a ver que este haz de microtúbulos van a ser circunferenciales y van a prácticamente mantener una forma discoide, ¿ok? Y quiero que ustedes comprendan que exactamente vamos a ver que la plaqueta va a estar en forma de reposo. Entonces, yo quiero que ustedes lo imaginen prácticamente como aros de una carpa, ¿no? ¿Han visto la carpa, los aros? Y prácticamente mantienen la carpa de una estructura estable. Lo mismo pasa acá. Nosotros también vamos a encontrar estos filamentos de actina y miosina. Acá no salió en el cuadro, pero también tenemos la actina y la miosina. Van a ir de la mano, chicos, así que recuerden. Y vamos a ver que es muy parecido a los que encontramos en el músculo. No sé si han estado en la primera clase. Y aquí viene algo muy bonito para que lo comprendan desde el punto de vista de forma fisiológica. Vamos a ver, cuando la plaqueta se activa, ¿qué es lo que aumenta? El calcio intracelular, ¿ok? Y luego ahí es donde vamos a ver que se activa una enzima llamada sinasa de la cadena ligera de miosina, ¿ok? Y recuerden, chicos, esta enzima permite prácticamente que la actina y la miosina se deslicen una sobre otra. ¿Y qué es lo que van a generar en el músculo? La contracción. Entonces, esta contracción, vamos a ver que prácticamente retracciona el coágulo y prácticamente acerca los bordes de la herida y prácticamente como que los empieza a sellar más rápido el daño vascular. Entonces, si hay una herida quirúrgica, esa retracción de este coágulo es muy visible porque vamos a ver cuando el sangrado empieza a detenerse, paso a paso, vamos a ver que el borde se empieza a unir, ¿correcto? Entonces, esto vamos a ver cómo la fisiología prácticamente actúa, ¿no? En una herida. Ahora, con respecto a una zona central, que es granulómera, vamos a ver que la zona periférica era prácticamente la estructura y la contracción con el tema de la actina y la miosina. Ahora, la zona central es prácticamente como el corazón funcional de la plaqueta. Vamos a ver prácticamente el área donde vamos a ver que están almacenadas las sustancias activas y aquí es donde vamos a encontrar a los gránulos alfa, ¿no? Vamos a ver que, como dije, los gránulos alfa, ¿quiénes son? Los almacenes de las proteínas, que vamos a ver que contienen a quiénes, al fibrinógeno, ¿ok? Fibrinógeno, también tienen al factor 5. ¿Ok? Y el PDGF, que es prácticamente el PDGF, chicos, me refiero al factor de crecimiento derivado de plaquetas. También tenemos al TGF y el factor de von Willebrand. Estos prácticamente, los gránulos se van a liberar, ¿ya? En lo que estoy comentando se liberan y, como dije, no solamente ayudan a formar el coágulo, sino que también estimulan prácticamente que se pueda cicatrizar y sobre todo se pueda reparar el endotelio. Por eso, cuando una persona tiene de repente una deficiencia plaquetaria, hay pocas plaquetas, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Cicatriza más lento, chicos, ¿ok? Ahora, también tenemos a los gránulos densos, ¿ya? Los gránulos densos vamos a ver que son como estos típicos botones,
muy rápido, estos botones químicos muy rápidos. ¿Y a quiénes tenemos a los densos? Al ADP, tenemos al ATP, al calcio y a la serotonina. Entonces, recuerden, el ADP y el calcio son muy importantes. ¿Para qué? Para que se puedan activar y también agregar las plaquetas. La serotonina, ¿para qué era importante? Recuerden, vasoconstricción y reduce sobre todo el flujo sanguíneo cuando en la parte de la lesión, ¿no? En el sitio de la lesión. Y vamos a ver que este mecanismo nos explica por qué cuando tú te cortas, ¿no? De repente, no sé, pues, ¿no? Te cortas con un vasito, un vidrio, ¿no? Vamos a ver que el sangrado sí se detiene al instante. Y vamos a ver acá también que hay mitocondrias, ¿no? De una o incluso más plaquetas que van a generar un poco de ATP. ¿Por qué? Gracias a que, recuérdense, de la vía glucolítica. Gracias a la vía glucolítica vamos a ver que también hay mitocondrias que generan un poco de ATP. Ya, y vamos a ver que también existen los gránulos de glucógeno que prácticamente sirven como un tipo de reserva energética. Ahora también tenemos otro, los sistemas canaliculares. ¿Ok? Los sistemas canaliculares y regulación del calcio, vamos a ver que exactamente la plaqueta, como dije, aunque no tiene núcleo, tiene varios sistemas de túbulos internos y vamos a ver que prácticamente funcionan como canales o también como un tipo de conductos de que puedan tener más comunicación, de una comunicación interna dentro de la circulación, ¿no? Y vamos a tener dos tipos de sistemas canaliculares abiertos. Tenemos el túbulo T, ¿ok? Y también tenemos el sistema tubular denso, el túbulo L. Vamos a empezar con el sistema canalicular abierto. Yo quiero que ustedes piensen prácticamente como un sistema como una red de túneles y vamos a ver que prácticamente conectan al interior y al exterior de la plaqueta, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Y vamos a ver que lo que hace es que la plaqueta se active y libera prácticamente un gran contenido de sus gránulos. ¿Te acuerdas de los gránulos alfa y los gránulos densos? Y se van a liberar ¿hacia dónde? Hacia la superficie o también hacia el plasma. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que comprendan. Entonces, aparte de eso, a través de estos canalículos, vamos a ver que ingresan ¿quiénes? Los iones. Ingresan los iones y también ingresan las proteínas. Y vamos a ver que estas prácticamente van a modular la respuesta plaquetaria. Y esto es muy importante porque yo quiero que aprendan que en la hemostasia primaria, cuando las plaquetas se adhieren al colágeno expuesto y empiezan a liberar ADP y tromboxano A2, ¿para qué? Para que puedan atraer a más plaquetas. Es muy importante en la hemostasia primaria. ¿Ok? Ahora, para que ustedes comprendan, como dije, cuando tú tomas aspirina, ¿no? Yo te dije que la aspirina bloquea, ¿no? O inhibe la enzima ciclooxigenasa y hace prácticamente estas se van a encontrar en el sistema y produce el tromboxano A2, ¿ok? Entonces, produce este tromboxano A2 y por eso es que cuando vemos que la aspirina, o sea, consume la aspirina, adelgaza, podría decirse que adelgaza la sangre y prácticamente impide que se pueda activar o se pueda agregar las plaquetas y vamos a ver que van a bloquear este mecanismo. Entonces, ahora tenemos el sistema tubular denso, tenemos a los túbulos L. A diferencia del anterior, vamos a ver que estos no se comunican con el exterior porque es un sistema cerrado, ¿ok? Este es abierto. Y vamos a ver que sí, acá hay mucho calcio. Su función principalmente es almacenar calcio y prácticamente lo libera cuando la plaqueta se activa. Vamos a ver que este calcio es como un segundo mensajero y vamos a ver que estos van a como iniciar la cascada de coagulación, ¿ok? Entonces vamos a ver que prácticamente en el sistema tubular denso existe la unión prácticamente de lactina-miacina, la activación de las enzimas como la fosfolipasa A, eso también quiero que ustedes vean, la fosfolipasa A también actúa acá y ayuda prácticamente a producir ¿qué? El tromboxano A2. ¿Ok? Entonces, recuerden, el tromboxano A2, vamos a ver que es un potente vasoconstrictor, ¿no? Vasoconstrictor y también proagregante. Y vamos a ver que principalmente el tromboxano A2 nos sirve para detener el sangrado, ¿no? Eso es lo que yo quiero que comprendan. Entonces, en los túbulos T son como los megáfonos que comunican hacia afuera,
Y los túbulos L son como las baterías que prácticamente almacenan la energía iónica que estamos hablando del calcio. ¿Para qué? Para que puedan activar los mecanismos internos, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Ahora, con respecto a una integración dependiendo de la función del calcio, vamos a ver entonces, para que lo puedan comprender así por secuencias. Entonces, ¿qué es lo que ocurría primero? La lesión vascular, ¿no? El colágeno queda expuesto, las plaquetas lo reconocen gracias a quién. Acuérdense de esto, porque esto sí es muy importante, siempre viene al GP1 y al factor von Willebrand, se activan y liberan calcio y ADP. Cambian esta forma, se agregan mediante quién? Gracias al GP2B y el 3A. ¿Ok? Y también al fibrinógeno. Y vamos a ver que también se van a contraer. Y así es como liberan los factores de crecimiento y finalmente reparan el tejido. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. ¿Ok, chicos? Así sea una célula sin núcleo, ¿no? Las plaquetas vamos a ver que aparentemente suelen ser simples, pero son capaces de poder detener la hemorragia y poder prácticamente a cicatrizarla, pues, ¿no? Y vamos a ver cómo la fisiología prácticamente nos muestra esto, ¿no? Entonces puede ver, por ejemplo, las preguntas que podrían venir, ¿no? ¿Cuál es la función del complejo 2B3A? ¿O en dónde actúa? ¿O qué es lo que libera? ¿Qué contienen los gránulos alfa y qué función cumplen de repente, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que comprender con respecto a las plaquetas, ¿no? Los sistemas canaliculares también. ¿Ok? Ahora, con respecto a los gránulos plaquetarios, como dije, quería mencionar a cada uno de ellos, ¿ok? Prácticamente hablando de su clasificación y sobre todo las funciones generales, ¿no? Ahora, dentro de las plaquetas, como dije, tienen tres principales gránulos en sí. Gránulos alfa, densos, y también tenemos otros tipos de gránulos que son los lisosómicos. Vamos a ver que en sí cada uno tiene su propia comunicación, composición y sobre todo función. Vamos a ver que en sí todos estos gránulos trabajan de una forma ordenada y vamos a ver que prácticamente o sea, observamos que cuando una plaqueta se activa, por ejemplo, se puede activar ¿por qué? Por contacto al colágeno vascular y o también a la trombina o también al ADP. ¿Ok? Acá lo tenemos. Entonces, si se activa la plaqueta, vamos a ver que prácticamente su citoesqueleto es lo que se organiza rápidamente y vamos a ver cómo los túbulos internos se empiezan a abrir y es así como empieza la exocitosis secuencial de gránulos. Primero lo que vamos a ver es que se liberan los gránulos densos y vamos a ver que prácticamente encienden este tipo de alarma y atraen más plaquetas. Luego vamos a ver que vienen los gránulos alfa y es ahí que prácticamente consolidan el tapón y es así como promueven una reparación. Y finalmente vamos a ver que los gránulos lisosómicos intervienen en la limpieza celular y el remodelado del tejido, ¿no? Entonces, vamos a ver que aunque las plaquetas no tienen núcleo, vamos a ver que prácticamente es una célula que es muy coordinada, muy organizada. Entonces, para empezar a hablar cada una de ellas, tenemos a los gránulos alfa, ¿ok? Te dije que lo iba a especificar mejor. Los gránulos alfa son los más numerosos. Vamos a ver que acá se encuentra el 50-80 por plaqueta y prácticamente contienen proteínas plasmáticas y también las no plasmáticas y se encuentran prácticamente cuando hay adhesión, hay coagulación y sobre todo reparación tisular. Vamos a pensar en gránulos alfa como si fueran obreros o como si fueran arquitectos de una hemostasia, ¿ok? Porque vamos a ver que estos son los que van a formar, van a reforzar prácticamente la estructura de este tapón plaquetario y prácticamente van a ser los que activan la reparación del endotelio. Entonces vamos a ver que algunos de sus componentes más importantes y sobre todo sus funciones tenemos al factor von Willebrand, ¿ok? Lo encontramos en los gránulos alfa, recuerden. Entonces vamos a ver que cuando se daña un vaso, este colágeno subendotelial va a quedar expuesto y vamos a ver cómo este factor von Willebrand actúa como un puente prácticamente entre el colágeno y entre el receptor. ¿Se acuerdan qué receptor? GP1B, ¿ok? Y vamos a ver que sin este factor von Willebrand, la plaqueta no se va a adherir al sitio de la lesión.
Y es por eso que en la enfermedad de von Willebrand, como dije, los pacientes sangran muy fácilmente y a pesar de que puedan tener un número normal de plaquetas. Eso es lo que yo quiero que comprendan, que se lleven siempre con el tema del factor von Willebrand. ¿Ok? Entonces, si una persona que está con la enfermedad de von Willebrand puede tener sangrado nasal prolongado o incluso puede tener hematomas ante un pequeño golpe, ¿no? Eso es lo que ustedes quiero que comprendan con el factor von Willebrand que encontramos en los gránulos alfa. Luego también tenemos el factor 4, que es prácticamente el plaquetario. Y vamos a ver cómo este factor neutraliza la acción de la heparina y vamos a ver también de la antitrombina 2. ¿Y qué es lo que hace? Promueve la formación del coágulo, ¿no? Promueve prácticamente la coagulación. Es muy importante porque acá existe una condición llamada trombocitopenia inducida por heparina. Esto también quiero que recuerden, donde vamos a ver que los anticuerpos se dirigen contra el complejo heparina F4, ¿no? La PF4, y vamos a ver que van a provocar un tipo de trombosis paradójica, y prácticamente es un ejemplo muy, muy importante de cómo una molécula tan pequeña puede tener un impacto clínico enorme, ¿ok? Con respecto a la trombocitopenia. Luego tenemos a la trombospodina, que es esta proteína prácticamente refuerza la unión entre las plaquetas y hace prácticamente que el tapón se vuelva más estable, por así decirlo. Entonces, esta trombospodina vamos a ver como si fuera un cemento. ¿Por qué? Porque prácticamente mantiene juntas a las plaquetas del coágulo. También tenemos el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el PDGF, y también el factor de crecimiento transformante beta, ¿ok? Estos prácticamente son factores reparadores, como lo dije anteriormente. El PDGF, ¿qué es lo que va a hacer? Estimula, prácticamente ayuda a que se pueda proliferar los fibroblastos, las células musculares lisas y también tenemos a las células endoteliales, ¿no? Mientras que vamos a observar cómo el factor de crecimiento transformante modula la respuesta inflamatoria, ¿no? La inflamación favorece la síntesis de la matriz extracelular y vamos a ver cómo en sí las plaquetas no solamente detienen el sangrado, sino que también vamos a ver cómo activan la regeneración de este tejido. Luego tenemos a la fibronectina y también a la vitronectina. Ok, chicos, yo quiero que ustedes recuerden, tenemos también el fibrinógeno y el factor 5. Primero vamos a hablar del fibrinógeno. Vamos a ver que es una de las proteínas más importantes que sirve como un puente entre las plaquetas. ¿A través de quién? Del GP2B y 3A. ¿Ok? El fibrinógeno. Y vamos a ver que además de este va a ser como un tipo de precursor de la fibrina, ¿no? ¿Se acuerdan? Fibrinógeno, fibrina. Y prácticamente como solidifica el coágulo en una hemostasia, sobre todo en la hemostasia secundaria, ¿no? Y vamos a ver ahora la fibronectina, ¿ok? La fibronectina y la vitronectina, perdón, prácticamente ayudan a que las plaquetas se adhieran, ¿ok? Hay una adhesión de las plaquetas y firmemente vamos a ver que van a formar una red de coágulo, ¿no? Ahora, con respecto a los gránulos densos, ¿ok? Como dije, a diferencia de los alfa, vamos a ver que los gránulos densos son menores, van a tener menos números, por así decirlo. Vamos a ver que su contenido es muy activo y sobre todo potente. Y vamos a ver que estos son los mensajeros químicos. ¿Por qué? Porque ayudan a comunicar, ayudan a que pueda amplificar la respuesta plaquetaria. Y vamos a ver mediante sus principales moléculas. Primero tenemos al adenosín difosfato, que vamos a ver que es uno de los más potentes activadores plaquetarios, porque en sí vamos a ver que cuando se libera, ¿ok? Se unen los receptores específicos. ¿A cuáles estoy hablando? Vamos a ver al P2Y, ¿ok? Por ejemplo, es uno de los receptores específicos que vamos a encontrar acá y vamos a ver que van a reclutar más plaquetas al sitio de la lesión, ¿ok? Luego vamos a ver que este adenosín trifosfato, cuando ocurre eso, lo que comenté, esto prácticamente genera una retroalimentación positiva y vamos a ver que incluso más plaquetas se van a activar y va a haber más ADP, se van a liberar y vamos a ver cómo el tapón se forma más rápido. Clínicamente hablando, hay fármacos antiagregantes, ¿ok? Fármacos antiagregantes como cuáles, el clopidogrel, o bueno, yo siempre me confundo ya, es clopidogrel, ¿ok? Perdón. Vamos a ver que prácticamente actúan bloqueando estos receptores y vamos a ver que impiden que el ADP se pueda liberar y continúe activando estas nuevas plaquetas. Luego tenemos la serotonina.
Vamos a ver, como dije, recuerden la palabra vasoconstricción cuando hablamos de frente serotonina. ¿Por qué? Porque reduce el calibre prácticamente de los vasos pequeños y vamos a ver que disminuye, va a haber menos sangre, por así decirlo, ¿no? Y vamos a imaginarlo prácticamente una serotonina como si fuera un torniquete fisiológico, ¿no? Disminuye más sangre y esto explica prácticamente cuando hay una lesión, los vasos primeros prácticamente se van a contraer mediante el efecto que va a ser la serotonina y el tromboxano A2, ¿no? Que van a ser liberados por las plaquetas. Luego tenemos al calcio, que en sí, como dije anteriormente, recuerden, perdón, un momento. Perdón, chicos, mi perrita está haciendo bulla. Ya, ahora sí. El calcio, como dije, es el segundo mensajero más importante en la activación plaquetaria y vamos a ver que este actúa como un factor muy importante cuando hablamos de las múltiples reacciones enzimáticas, cuando nos referimos a la cascada de la coagulación. Por ejemplo, chicos, en la conversión de la protrombina en trombina o también incluso en la activación de los factores 9 y 10. Y vamos a ver qué pasaría si no hay calcio. Si no hay calcio, la respuesta es simple. La coagulación no ocurre. ¿Ok, chicos? Por eso es que en laboratorios las muestras de sangre se recogen prácticamente, vamos a ver, en tubos con citrato de sodio y vamos a ver que estas prácticamente como se secuestran al calcio para que evite que la sangre coagule dentro de este tubo, ¿no? Por eso es muy importante el calcio. Luego tenemos el ATP y la epinefrina. Vamos a ver que ambas, el ATP y la epinefrina, modulan la energía y la contracción de la plaqueta. Vamos a ver que el ATP, recuerden, como el nombre de energía, permite mantener la actividad contráctil de quién, las que siempre van juntas, actina y miosina. Mientras que la epinefrina, vamos a ver cómo amplica la respuesta agregante y vamos a observarlo prácticamente, por ejemplo, si tú estás estresado por exámenes o de repente has tenido algún trauma, un accidente, vamos a ver que hay un aumento de catecolaminas. ¿Ya? Y van a potenciar la reactividad plaquetaria. ¿Ok? Luego tenemos los gránulos lisosómicos que prácticamente se van a llamar como recicladores. ¿Por qué? Porque estos gránulos lisosómicos vamos a ver que en sí son los menos abundantes y vamos a ver que van a participar específicamente en funciones metabólicas o en funciones de degradación, por así decirlo. Pero en realidad no significa que van a ser menos importantes, ¿no? Porque vamos a ver que en sí contienen enzimas hidrolíticas como una de ellas, pues tenemos a las proteasas, las glucosidasas. Ahora, cuando yo me refiero a las enzimas hidrolíticas, no estoy mencionando a las proteasas, para que lo puedan entender. Las proteasas, las glucosidasas, tenemos a las arisulfatasas, que vamos a ver que es, como dije, nombre, degradación. ¿Qué van a hacer? Degradan los restos celulares a las proteínas que están envejecidas o incluso a los fragmentos del coágulo cuando ya no lo necesitas, ¿ok? También estas enzimas, vamos a ver que se puede prácticamente participan en procesos inflamatorios y vamos a ver cómo fagocitan el, este material extraño, por así decirlo. Y esto ocurre prácticamente cuando vemos una plaqueta que está viejita, vamos a decirlo así, ¿no? O prácticamente ya ha sido fagocitada por el sistema reticuloendotelial, ¿no? ¿Por quién se acuerdan, chicos? Por el vaso. Es muy importante, no se olviden. Entonces, para resumirlo. Estos gránulos ayudan a qué? A que puedan mantener sobre todo el equilibrio y la limpieza del sistema plaquetario. ¿Ok? Ahora, con respecto al exactamente acá, nosotros tenemos que ver que el orden importa, ¿no? ¿Se acuerdan? Primero, ¿qué ocurría? Se liberan los gránulos densos, generando una ola de ¿quién? De los ADP. ¿Ok? Serotonina, calcio. Y así es como amplifica prácticamente la activación. Luego tenemos a los alfa, ¿no? Que aportan los factores de coagulación, la adhesión, crecimiento para que pueda consolidar el tapón plaquetario. Finalmente están los lisosómicos que degradan restos y remodelan el tejido en fases ya tardías. ¿No? Este orden que yo acabo de mencionar prácticamente que nos garantiza que haya una buena hemostasia, ¿no? Que sea eficiente, sobre todo que no haya ni excesos ni tampoco haya deficiencias, ¿ok? Y puede haber preguntas, ¿no? ¿Cuál es el principal de repente contenido en función de los gránulos alfa? ¿O para qué sirve exactamente qué factor
neutraliza la heparina dentro de los gránulos alfa, ¿no? O qué papel cumple el calcio de repente cuando hablamos en la activación o una coagulación plaquetaria. Entonces, es muy importante que comprendan cada uno de los temas, ¿no? De las funciones que les acabo de comentar. Con respecto a las integrinas plaquetarias, chicos, lo que yo quiero que ustedes vean exactamente es que son glucoproteínas, ¿ok? Acá lo dice, son glucoproteínas. Y vamos a ver que son glucoproteínas transmembranas, ¿por qué? Vamos a ver que son proteínas que atraviesan la membrana de la plaqueta y sobre todo van a irse al exterior, ¿no? Su función acá de las integrinas plaquetarias es servir como receptores de adhesión y de señalización. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Para qué sirve esto específicamente? Cuando se daña un vaso sanguíneo, vamos a ver cómo las plaquetas pueden anclarse al sitio de la lesión. Vamos a ver qué se activa y qué es lo que va a formar agregados. ¿Ok? ¿Para qué? Para que prácticamente pueda iniciar la hemostasia primaria, ¿no? Entonces, en otras palabras, vamos a ver cómo las integrinas prácticamente son las que van a permitir que la plaqueta haga su trabajo real dentro de la hemostasia primaria. ¿Ok? Entonces, si tú te imaginas una herida pequeña en el dedo, inmediatamente vamos a ver cómo el endotelio se rompe. ¿Ok? Y prácticamente vemos cómo el colágeno subendotelial y el factor von Willebrand vamos a ver aquí prácticamente cómo las integrinas plaquetarias son las que reconocen esta zona dañada y vamos a ver que se pegan y cambia su forma. Y es así como empieza prácticamente a liberar estos mediadores químicos. Y vamos a ver que si no hay integrinas, las plaquetas simplemente circularían sin saber dónde detenerse, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Cuáles son las características de las integrinas específicamente? Como dije, son glucoproteínas de las membranas prácticamente van a estar en todas las plaquetas circulantes, ¿ok? Su función principal, ¿cuál es? Permitir la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, cuando la plaqueta se activa, las integrinas cambian de forma, como dije, ¿no? A esto, ¿cómo se le llama? El cambio conformacional. Y prácticamente hace que aumente su afinidad, ¿no? Quiere decir que cuando, o sea, tienen la capacidad de que pueda unirse de moléculas como quienes. Tenemos al fibrinógeno, tenemos al factor von Willebrand o incluso la fibronectina. Ahora, eso es lo que yo quiero que comprendan. Entonces, dentro de los subtipos funcionales, ¿no? Como dije, las plaquetas tienen varios tipos de integrinas. Cada uno prácticamente tiene su función precisa y es aquí donde vamos a ver, ¿no? La GP1B, acá, ¿no? Del factor 9 y 5, vamos a tener al receptor del factor von Willebrand y vamos a ver que se llama, ¿no? Factor von Willebrand, para que lo puedan entender así. Es la primera prácticamente en actuar. Imagina prácticamente que el vaso se rompe, ¿ok? El colágeno queda expuesto y el factor von Willebrand se pega a ese colágeno. Lo que ustedes tienen que comprender. Entonces, llega la plaqueta y con su GP1B se engancha al factor von Willebrand. ¿Y qué es lo que va a quedar? Queda prácticamente firme, ¿no? Al sitio de la lesión. Esto ocurre cuando vemos los vasos con flujo sanguíneo de forma rápida y estamos hablando de las arterias, chicos, ¿ok? Entonces, en resumen, ¿qué hace el GP1B? Adhesión inicial. Luego tenemos a la GP2 y 3A. Y vamos a ver que se conoce como una integrina alfa 2B, beta 3. Vamos a ver que prácticamente es la más abundante y una de las más importantes porque vamos a ver que esta integrina aparece, ya aparece y se activa después de que la plaqueta ya se haya adherido y incluso se haya activado y vamos a ver cómo su función acá es que se una al fibrinógeno, a la fibronectina, al factor von Willebrand entre las plaquetas y así es como van a formar estos puentes intercelulares. Entonces, para que pueda decir, ya no solamente estamos hablando de una sola plaqueta pegada al endotelio, sino estamos hablando de muchas plaquetas que se unen entre sí para que puedan formar este tapón hemostático para que sea más estable. Entonces, en conclusión, ¿para qué sirve la GP2B y 3A? ¿Para qué? Para la agregación plaquetaria, ¿ok? Y luego tenemos a otro que es GPI1A, 2A, ¿ya? Y vamos a ver que es un receptor directo para el colágeno y también trabaja junto con el GP1B y también con el GP2B y 3A, ¿ok? Se refuerza prácticamente en la adhesión inicial y vamos a ver cómo se activan señales internas en la plaqueta para que puedan liberar sus gránulos, ¿ok? Entonces, en conclusión, la GP1A se adhiere al colágeno y produce una señal de activación. Luego tenemos al GPBI,
¿ok? No es una integrina, chicos, pero trabaja en conjunto con ellas porque es un receptor específico del colágeno que prácticamente dispara o sea, o sea, permite que se libere calcio intracelular. Vamos a ver que activa prácticamente esta ruta para que pueda señalar y sobre todo completar una activación plaquetaria, ¿no? Entonces, recuerden, acá he dejado un cuadro donde nos permite ver la importancia clínica, ¿no? ¿Qué pasa si hay poco GP1B? Causa el síndrome de Burnout-Solier, ¿ok? Ahora con alteración de la adhesión y sangrados prolongados. ¿Qué pasa si de repente hay defecto de la GP2B y 3A? Produce trombastenia de Glasman, como lo comenté, ¿no? Donde no va a haber agregación plaquetaria y funcional. ¿No? También tenemos inhibidores farmacológicos, ¿no? Los fármacos antiagregantes como el Apiximab, ¿no? Como lo comenté. Entonces, es lo que yo quiero que ustedes aprendan sobre el tema de las plaquetas, ¿no? De las integrinas. Ahora, con el tema del conteo plaquetario, chicos, lo que ustedes tienen que saber es que tenemos de 1500 a 4000, ¿ok? Lo normal. Y quiero que comprendan su vida media plaquetaria es de 8 a 12 días. La trombopoyetina prácticamente se regula su producción, ¿no? A un 30% se almacenan en el vaso temporalmente, ¿ok? Y vamos a ver las alteraciones más comunes en un conteo plaquetario. ¿Qué ocurre si hay menos de 1500 plaquetas? Una trombocitopenia. Ya dije ejemplos, ¿ok? Va a haber una disminución de la producción, ¿no? Puede ser por quimioterapia, por anemia plástica o por una destrucción autoinmune, ¿no? Tenemos a la púrpura trombocitopénica o incluso también tenemos a un secuestro esplénico. Luego también tenemos, o sea, cuando hay más de 400.000 plaquetas, tenemos la trombocitosis. Puede ser prácticamente reactiva, ¿no? Puede ser por hemorragia, puede ser por inflamación, por infecciones, ¿no? Por posoperatorio o incluso puede ser primaria, como en caso de, estamos hablando de la trombocitemia, que es importante. En este caso, la trombocitosis, vamos a ver que el riesgo acá no es sangrar. El riesgo de la trombocitosis es que pueda formar trombos, ¿ok? Ahora, las trombocitopatías, vamos a ver que el número de plaquetas va a ser normal, ya, pero va a haber una disfunción, o sea, no funcionan bien y aquí es donde ingresan las alteraciones de integrinas y también de los receptores o los efectos de los fármacos como el ácido acetilsalicílico, ¿no? La aspirina, ¿se acuerdan? Que bloquea la función plaquetaria, ¿no? O también vamos a ver cómo el paciente puede sangrar incluso cuando hay un conteo normal de plaquetas. Entonces, con respecto a eso, yo quiero que ustedes vean que las integrinas plaquetarias son muy importantes para que las plaquetas se adhieran, se activen y se agreguen al sitio de la lesión. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que comprendan. Bueno, ahora sí. Ya para terminar, vamos a hablar sobre los conceptos de la hemostasia. ¿Ok, chicos? En sí, recuerden que la hemostasia es como el conjunto de mecanismos fisiológicos que prácticamente detienen una hemorragia después de una lesión vascular. Y vamos a ver que si la sangre se coagula demasiado fácilmente, vamos a ver que el paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Trombosis. Si no coagula bien, hace hemorragias. Y vamos a ver cómo en la práctica médica estos dos extremos pueden significar prácticamente entre una diferencia entre la vida y la muerte. Su objetivo principal de la hemostasia es que prácticamente sella el daño vascular de una forma rápida, una forma controlada. Y es así como evita la pérdida excesiva de la sangre y al mismo tiempo pues permita que, o sea, evite la formación de estos trombos que son innecesarios y así puedan obstruir la circulación. Entonces, para que ustedes puedan entender sobre la hemostasia, ¿ok? Un paciente ingresa a emergencias con una herida prácticamente cortante en el antebrazo. Lo primero que ocurre en su cuerpo, incluso antes de que llegue el médico, o también se le coloque un torniquete, ¿qué es lo que va a ocurrir? La activación inmediata de los mecanismos hemostáticos. En segundos vamos a ver cómo su organismo ya está trabajando para poder detener el sangrado, ¿no? Entonces tenemos las fases principales de la hemostasia, tenemos que ver que la hemostasia en sí no es un evento ya, sino una secuencia perfectamente organizada de fases. Vamos a verlos en estos momentos. Vamos a empezar por la vasoconstricción del vaso dañado, que es prácticamente la respuesta rápida, ¿no? Apenas el vaso se lesiona, ¿qué es lo que ocurre? La pared muscular lisa se contrae, ¿verdad? La vasoconstricción. ¿Y qué es lo que va a reducir? El flujo sanguíneo de forma local. Y esto prácticamente disminuye la pérdida de sangre y es así como da tiempo prácticamente para que actúen las plaquetas y los factores de coagulación. ¿Por qué ocurre esta contracción, chicos?
Acá trabajan tres mecanismos muy importantes. Los reflejos nerviosos, ¿ok? No sé si está apuntado. Bueno, sí está. Los reflejos nerviosos locales ante el dolor o al trauma. Luego tenemos la liberación de quiénes, de la endotelina, ¿se acuerdan? La vasoconstrictora, que produce las células endoteliales, prácticamente, ¿quién lo produce? Las células endoteliales dañadas. Y vamos a ver también la contracción miogénica, que va a ser directamente al músculo liso vascular. Cuando las plaquetas se activan, ¿qué van a liberar? La serotonina, chicos, porque prácticamente potencia aún más esta vasoconstricción. Si la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Si la presión arterial del paciente está muy alta, o de repente el flujo sanguíneo del paciente es muy rápido, ¿qué va a hacer el coágulo inicial? Puede ser expulsado. Por eso es que vamos a observar cuando hay una vasoconstricción, es muy importante porque le da tiempo a nuestro cuerpo para que pueda sellar la herida antes de que el flujo vuelva a ser normal. Luego tenemos otra fase que es la formación del tapón plaquetario, como dije, en la hemostasia primaria. Aquí entran prácticamente la acción de los protagonistas, ¿no? Las plaquetas. Vamos a ver cómo las plaquetas, como dije, son las fragmentaciones de los megacariocitos y vamos a ver que circulan de forma inactiva, ¿no? Y vamos a ver cuando el endotelio está dañado, se expone el colágeno, como dije, ¿no? Gracias al factor von Willebrand, ¿no? Se une al colágeno y el receptor GP1B de la superficie plaquetaria va a permitir su adhesión. Una vez que estén adheridas, vamos a ver cómo se activan, ¿no? Sí saben exactamente ese mecanismo, ya lo expliqué. Entonces, un paciente que presenta enfermedad de von Willebrand, como dije, no puede formar bien este tapón, ¿ya? Porque le falta o tiene de repente algo, una alteración al factor von Willebrand. Por eso es que el paciente sangra más tiempo tras de repente le hacen una extracción dental o de repente tiene una cirugía menor, pero incluso va a sangrar más tiempo porque tiene esta enfermedad de von Willebrand, ¿ok? Luego tenemos otra fase que es la formación de coágulo de la fibrina, e incluso esto se va a dar prácticamente en la hemostasia secundaria. Entonces, ya se forma el tapón inicial. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos hacerlo más fuerte y aquí es donde prácticamente ingresa la hemostasia secundaria. Vamos a ver que acá hay una formación de la red de fibrina. Tenemos a la trombina, ¿no? Que ya ha sido transformada, pues, ¿no? Una enzima central que convierte el fibrinógeno soluble, ¿no? Del plasma en fibrina y que va a ser prácticamente insoluble, que prácticamente refuerza el tapón. Eso es lo que queremos, que refuerce y que estabilice. Para eso vamos a ver que vamos a necesitar calcio, chicos, y vamos también a necesitar una serie de factores de coagulación plasmáticos y es así como se activa la cascada. Entonces, un paciente que tiene déficit de la vitamina K, ¿ok? Por mala absorción de repente o por el uso de warfarina, no puede activar varios factores dependientes de calcio, como cuáles, al factor 2, al factor 7, al factor 9 y al factor 10. Por lo tanto, va a tener también hemorragias prolongadas. También es muy importante que lo sepan, eso es muy importante. ¿Ok? Luego tenemos la retracción y reparación del coágulo. Cuando el coágulo ya está firme, lo que sigue el paso prácticamente que queremos que se retraiga, ¿no? Este proceso vamos a ver que reduce el tamaño del coágulo y acerca prácticamente los bordes de la herida. Y eso, gracias a quién sirve, ¿se acuerdan? A la contracción de los filamentos de quiénes, la actina y la miosina dentro de las plaquetas. Y vamos a ver que van a ser activados por un aumento de quién. ¿De quién estamos hablando? Del calcio en la forma intercelular. Entonces, cuando tú extraes una muestra de sangre, vamos a ver que la dejas reposar, como dije anteriormente el ejemplo, vamos a ver cómo el coágulo se encoge, ¿no? Y libera un líquido amarillento. Este es el suero. Prácticamente es un producto natural de la retracción. ¿Ok? Luego, la última etapa es la fibrinolisis. Vamos a ver que es un tipo de disolución del coágulo. ¿Ok? Cuando el tejido ya está reparado, vamos a ver cómo nuestro cuerpo necesita eliminar este coágulo y lo vamos a hacer a través de ¿quién? De la fibrinólisis. La protagonista acá va a ser la plasmina, chicos, ¿ok? Es una enzima que prácticamente degrada a la fibrina. Y vamos a ver cómo la plasmina se forma a partir del plasminógeno. Acá lo dice, ¿no? Y prácticamente vamos a ver que libera las células endoteliales. Y además, acá tienen que saber que hay un control, chicos, porque las plaquetas jóvenes contiene a quién? Al PAI-1, que es prácticamente un inhibidor del activador del plasminógeno y vamos a ver que evita la fibrinólisis, ¿no? Y, o sea, prácticamente lo que hace es que evite prácticamente la fibrinólisis para que ocurra antes de su tiempo, ¿no? Y es así como el flujo sanguíneo
se va a restablecer, va a estar bien prácticamente y la sangre vuelve a su líquido normal, ¿no? Entonces, si un paciente tiene un infarto de agudo en miocardio, ¿qué es lo que vas a usar? Fármacos fibrinolíticos, ¿como cuáles? El alteplasa o el alteplase, ¿no? Vamos a ver que imitan la acción del TPA y vamos a ver que disuelve el trombo coronario. Es muy importante porque ayuda a restaurar la perfusión. ¿Ok? Entonces, es lo que quiero que comprendan con respecto a eso. Tenemos la vasoconstricción del vaso dañado y la formación de tapón plaquetario, ya lo hablé. ¿Ok? Ahora, con respecto a la estabilización y retracción de la fibrinólisis, vamos a ver que hay, respecto a la estabilización, vamos a ver que hay una conversión del fibrinógeno. ¿Ok? Pero ya, bueno, pasando a ver a la adhesión plaquetaria, ¿ok? Yo quiero que ustedes sepan con respecto a la adhesión plaquetaria, vamos a ver que es el primer contacto con el daño vascular, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a ver que el endotelio se lesiona, actúa por el colágeno, ¿no? Eso sí, ya lo comenté. Si tienen alguna duda, me comentan para explicarlo nuevamente, ¿no? Eso también ya lo comenté. También comenté sobre el tema de la activación plaquetaria, ¿ok? Así que nos vamos a ir de frente al tema de las vías de la cascada de coagulación. ¿Les parece? Ok. Cuando hablamos de las vías de la cascada de coagulación, vamos a ver que hay una vía intrínseca, vía extrínseca y la vía común. Este es un cuadro que se los voy a pasar en su bueno, los voy a mandar el PDF. Y prácticamente la vía intrínseca nos ayuda a ver que en sí se activa por un contacto con la superficie de la carga negativa, ¿no? Como tenemos al colágeno subendotelial, ¿no? Vamos a ver los factores que van a participar en la intrínseca. Tenemos el factor 12, el Heichmann, y prácticamente es la que va a activar al 12A, que va a ser la precalicreína convertida en calicreína. A ver, voy a amplificar la imagen. Voy a explicar mejor acá, ¿sí? A ver un momento. Ok, entonces, ahora sí, ya. Con respecto a las vías de coagulación, chicos, lo que yo quiero que ustedes vean que en sí, o sea, lo primero que tienen que saber que la cascada de coagulación es prácticamente una serie de estas reacciones enzimáticas que van a ir en cadena y vamos a ver, cada factor se va a ir activando y se va a ir convirtiendo y prácticamente va a convertir en su forma inactiva, ¿no? A su forma activa. Forma inactiva, recuerden que se llama siminógeno, no, simógeno, es la forma inactiva. ¿Y cómo se llamaría la forma activa? La forma activa ya sería llamada enzima. ¿Ok? Entonces, prácticamente esta cascada de coagulación sería como el resultado final de una conversión del fibrinógeno, que estamos hablando del factor 1, y en fibrina, que estamos hablando del 1A, que van a formar un tipo de una malla insoluble y atrapa las plaquetas, atrapa los eritrocitos para que puedan prácticamente sellar la herida. Entonces, vamos a organizar la cascada. Prácticamente, como dije, se divide en tres vías muy importantes. La vía extrínseca, que se activa prácticamente por el daño tisular, ¿no? La vía intrínseca se activa por el contacto de la sangre con las superficies de la carga negativa y esto vamos a ver cómo el colágeno va a estar expuesto acá. También tenemos que prácticamente vamos a ver, ambas van a converger acá y van a generar la trombina y a la fibrina. Vamos a ver cada uno, ¿sí? En la vía extrínseca, a ver, les estoy mostrando esta imagen. Es la vía extrínseca o vía del tejido, por así decirlo, así se llama. Esta es una de la vía rápida y vamos a ver que es la primera prácticamente en activarse cuando hay una lesión vascular real. Primero ocurre la activación inicial. Se daña el endotelio. Vamos a ver cómo las células del tejido prácticamente van a liberar ese factor tisular, o también llamado el factor 3. Acá está. Y vamos a ver que se une el factor 7,
ya, y circula inactivo en el plasma y va prácticamente a formar el complejo, el FT, el 7A, ¿no? Que ya prácticamente va a estar 7A. Cuando recuerden, la A va a estar activado, ¿ok? La acción principal de esta es que el complejo factor tisular, perdón, ese y con el factor 7A activa directamente al factor X. Y esto es como va a convertir en la vía común, ¿no? Que es la 10A. 10A. Dato muy importante, chicos. Este proceso es muy rápido, esta vía es muy responsable prácticamente del inicio inmediato de la coagulación, pero requiere de calcio. Tenemos también al factor 4, no, sí, ¿no? El factor 4, perdón, y a los fosfolípidos para que puedan estabilizar el complejo. Ahora, con respecto a la vía intrínseca, ustedes tienen que ver que es una vía de contacto. Vamos a ver que en sí es más lenta, suele ser amplificadora y vamos a ver que se activa dentro de la sangre y no va a tener necesidad de que se pueda dañar un tejido, ¿no? Y vamos a ver cómo inicia. Primero vamos a ver que la sangre entra en contacto con el colágeno subendotelial. Las superficies cargadas, como dije, tienen que ser negativas, como cuáles, la de vidrio, plaquetas activadas, y activan al factor 12, el Heichmann, y vamos a ver que así es como ocurre la secuencia de activaciones. Primero, el factor 12 activa al factor 12A, luego vamos a ver que el factor 11A activa al factor 9, ¿no? 9A, y vamos a ver que el factor 9A junto con el cofactor 7, no, 8A, lo pueden ver acá, prácticamente junto con los fosfolípidos y junto con el calcio es como va a formar el complejo tenaza intrínseco y va a activar al factor 10 y este factor 10 se activa en factor 10A. Ahora, recuerden, el factor 8 es el que prácticamente está deficiente en la hemofilia A y el factor 9 en la hemofilia B, ¿ok? Eso también es muy importante. En la hemofilia A va a estar deficiente ¿quién? El factor 8. Y en la B vamos a ver que va a estar deficiente el factor 9. Entonces vamos a ver en qué casos ocurre la hemofilia B, en el factor 9, la enfermedad de Christmas. ¿Ok? Luego tenemos la vía común, que prácticamente aquí es donde convergen las dos vías anteriores, ¿ok? Y prácticamente ocurre la generación de la trombina y también ocurre la generación de o sea, forman más fibrina, ¿no? Entonces vamos a tener al factor 10, ¿ok? Activado 10A, se une al factor 5, que es el cofactor, junto al calcio, junto a los fosfolípidos, y van a formar también el complejo protrombinasa. Este complejo que convierte la protrombina en trombina, vamos a ver que acá lo más importante es que la trombina es la enzima más importante para ¿quién? Para la coagulación. Entonces, la trombina, vamos a ver que es como prácticamente la que, o sea, no solamente convierte el fibrinógeno en fibrina, sino que también lo que ayuda es a amplificar todo un proceso, ¿no? Convierte el fibrinógeno en fibrina, se forma acá los típicos monómeros de fibrina que luego se van a entrelazar, acá tenemos, y vamos a ver que activa el factor, perdón, el factor 8 no, 13, factor 13A, sí, ¿no? Y prácticamente, acá está. ¿Ya? Y vamos a ver que prácticamente estabiliza la red de la fibrina. Y es así como prácticamente la entrecruza para que pueda formar el coágulo firme y estable. Y es acá donde va a activarse las plaquetas y así es como se potencia su agregación y se libera más mediadores, ¿no? Y es así como vuelve a retroactivar las vías intrínsecas y la extrínseca, ¿no? Y activa los factores 5, el factor 8 y el factor 10. No, factor 11, perdón. Y así es como genera prácticamente el ciclo de la retroalimentación positiva, ¿ok? Entonces, les voy a mandar este cuadro, ¿no? Tienen que saber los factores que van a participar en cada vía, ¿no? El resultado, qué es lo que van a formar cada vía, ¿no? Qué es lo que requiere cada vía para que pueda formar y el tiempo de activación. Si es más lenta, es más compleja o de repente si es más rápida, ¿no? O si responde inmediatamente al daño, ¿no? Acá tenemos a cada uno de los factores de coagulación, también les he armado su cuadro para que puedan aprendérselo también, ¿no? El fibrinógeno, es factor 1, prácticamente vamos a ver que está activado por la trombina. Luego tenemos al factor 2, la protrombina, factor 3, la tromboplastina, el 4, tenemos al calcio, al 5, ¿no? Procelerina, ese es un factor lábil, donde va a ser prácticamente activado por la trombina. Luego tenemos el factor 8, el factor antihemofílico A, ¿se acuerdan? El 9, el factor antihemofílico B. El 10, factor Stuart-Prower, prácticamente va a ser dependiente de la vitamina K, ¿se acuerdan?
Luego también tenemos el factor 12, el factor Hirschman, el 13, factor estabilizador de la fibrina, ¿no? Entonces es un cuadro que los he formado prácticamente para que puedan ver los factores de coagulación, vean exactamente cuál es su función, ¿no? Si son dependientes o de repente activan, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que revisarlo, ¿no? Luego tenemos el modelo celular de la coagulación. Tenemos tres: la iniciación, la amplificación y la propagación. Lo que ustedes tienen que ver es quiénes participan acá. La protrombina se convierte en trombina y vamos a ver que acá ocurre el inicio, ¿no? El daño tisular. No van a interactuar prácticamente con los factores de tisulares, ¿no? Vamos a ver que se forma la trombina en cantidades insuficientes para que pueda formar la fibrina. Luego corresponde a la amplificación, donde vamos a ver cómo la plaqueta contiene en este momento los factores que van a ser activados en su superficie, ¿no? Y prácticamente en la propagación, perdón, en la amplificación, favorece la activación de las plaquetas y es así como la trombina separa prácticamente al factor von Willebrand del factor 8, ¿ok? Luego tenemos a la propagación 8, perdón, a la propagación donde vamos a tener el complejo tenaza, donde vamos a ver cómo corta el factor 10 para que pueda pasarlo a su estado activo, ¿no? Tenemos también el complejo protrombinasa que corta la protrombina y prácticamente lo que va a hacer es generar la trombina, ¿no? Y vamos a ver la protrombina en trombina, se va a dar grandes cantidades de la trombina y esas van a producirse durante esta fase de la propagación, ¿no? Luego tenemos el equilibrio hemostático. Vamos a ver que, como dice, ¿no? Prácticamente ayuda prácticamente a ver la coagulación con el tema de la trombosis, ¿no? Cuando hay coagulación, trombosis. Si predomina la antihemostasia, hay hemorragia, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Ahora también, ¿cuáles son componentes importantes para el equilibrio hemostático? Tenemos antihemostático. La función de los antihemostáticos es que inhibe la agregación plaquetaria y la coagulación, ¿no? Y esto prácticamente, ¿para qué nos sirve los antihemostáticos? Este mecanismo para que pueda evitar sobre todo la hipercoagulabilidad, ¿ok? Luego tenemos a la fibrinólisis, que vamos a ver que lo que hace es disolver el coágulo cuando ya no lo necesitamos. Por lo tanto, lo que ayuda, o sea, su objetivo es restablecer el flujo sanguíneo para que sea normal, ¿sí? Luego tenemos el mecanismo de la prostaciclina. Vamos a ver que esta prostaciclina estimula... Un momento, por favor. Perdón, chicos. Luego vamos a ver cómo la prostaciclina, perdón, estimula la adenilato ciclasa y aumenta el AMPC cíclico, ¿no? Y al aumentar el AMPC cíclico, lo que va a hacer es activar la ATP asa del calcio y vamos a ver que va a disminuir el calcio y es así como inhibe la activación plaquetaria. Como resultado, ¿qué es lo que va a hacer? Formar trombos innecesarios, ¿ok? Luego vamos a ver también otro efecto de la aspirina, como dije, ¿no? La aspirina que hace bloquea irreversiblemente a la ciclooxigenasa, ¿no? En el tema de las plaquetas y va a disminuir sobre todo la síntesis del tromboxano. Entonces, la acción que normalmente podría ser preventiva es que reduce el riesgo de trombosis, ¿no? Y los eventos cerebrovasculares. Para eso sirve la aspirina, ¿no? Por eso es usado como un antiagregante plaquetario profiláctico, ¿no? Luego tenemos factores que van a producir la fibrinólisis y vamos a ver que la fibrinólisis es el proceso prácticamente donde vamos a ver cómo se disuelve el coágulo, ¿no? De la fibrina. Una vez que ya cumple su función, prácticamente se restaura el flujo sanguíneo, se vuelve a la normalidad y es así como evitar prácticamente que pueda haber una obstrucción, ¿no? ¿Cuál es la principal enzima fibrinolítica? Acuérdense de la plasmina. Es el principal la principal enzima que prácticamente vamos a ver en el sistema fibrinolítico y vamos a ver que se va a dar a partir de la síntesis del plasminógeno, que es la forma inactiva, y se va a ir degradando por la fibrina y fibrinógeno, ¿ok? Luego también tenemos factores complementarios de la fibrinólisis. Tenemos a la calicreína, factor 12A, el Heisman, y a la trombina. Y también tenemos a los activadores de la plasmina, que también es el endógeno, ¿no? Tenemos al activador tisular de plasminógeno, que va a ser prácticamente las que van a ser secretadas por las células endoteliales, ¿ok? Y luego tenemos la adrenalina, que van a estimular al endotelio para que pueda prácticamente liberar, ¿no? Y sobre todo vamos a ver cuando hay muertes, ¿no? Muertes muy violentas, de repente situaciones de estrés.
Las estreptocinasas y las estafilocinasas también son un tipo de activador de la plasmina, ¿no? También tenemos el TPA recombinante. ¿Ok? En estos momentos voy a mandar el link del quiz para que puedan realizarlo ya sobre el tema de hoy. Si tienen alguna duda, me comentan. A ver. Este quiz va a constar prácticamente de no, perdón, de 20 preguntas, ¿ok? Sobre el tema de plaquetas, hemostasia y coagulación. A ver, listo. A ver, para que lo puedan ver en el chat. No sale en el chat. Ah, Sí, pues sí. ok, ya lo mandé en estos momentos. Ok, chicos, yo voy a resolver prácticamente el quiz, así que espero que todos los tres, bueno, son cuatro, resolvamos el quiz, ¿sí? Son 20 preguntas, así que pueden empezar.
Vamos bien, chicos. Veo que Antonio, Camila y Harold están avanzando. Sigan. Veo que ya terminó Camila y Harold, creo. A ver, falta. No, Antonio y Camila ya terminaron. A ver, Harold, le faltan 3 preguntas. Ok, ahora sí. Ya. Ahí no sé por qué no logro poner la configuración para ver quiénes son los primeros puestos, pero de todas formas, chicos, espero que realmente les haya ayudado este quiz. La verdad que dentro de su banco de fisiología, de la unidad hematofisiología, he podido observar que las preguntas prácticamente las he conseguido de ahí. También he formado otras preguntas con respecto a su teoría, ¿no? Y también con respecto al libro de fisiología, el Guyton, que normalmente se está usando para este sílabo, ¿no? Entonces, no sé, a ver qué me comentan si les fue bien. Bueno, por lo que veo, si les fue bien. A ver, con respecto a los participantes, pues Antonio te fue muy bien, Camila también, a Harold también. Habían preguntas que se equivocaron, ¿ok? Harold, creo que todavía no he terminado. A ver, ya que lo actualicé. Bueno. Con respecto a las preguntas que más se han confundido, ¿ok? Ha sido con respecto a la hemorragia aguda, que normalmente se va a encontrar en una trombocitosis. Recuérdense de eso. También otra pregunta que se han equivocado es el complejo tenaza. ¿En dónde participa? ¿En la activación de qué factor? Exactamente del factor 10, ¿ok? Luego también tenemos otra pregunta, el factor 5, ¿no? 6. No, perdón, el factor 4, perdón, factor 4, ¿a qué corresponde? Recuérdense al calcio. Calcio, factor 4. Luego también otro, el factor 10 activado junto con el factor 5, tenemos al calcio y a los fosfolípidos que forma el complejo. ¿Se acuerdan, chicos, de qué complejo? Para que pase a protrombinasa, ¿ok?
Luego otra pregunta, en la vía intrínseca tenemos prácticamente el factor que inicia la cascada. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? La vía intrínseca, ¿quién era? El factor 12, ¿ok? Luego tenemos el complejo de factor tisular más el factor 7A. ¿A qué vía pertenece? Recuérdense, a la vía extrínseca, ¿ya? También tenemos, a ver, la prostaciclina. ¿Dónde actúa exactamente? ¿O actúa como qué? Exactamente, la prostaciclina, lo último que mencioné, actúa como un inhibidor de la agregación plaquetaria, ¿ok? Luego tenemos los factores, ¿se acuerdan que les dije? Hay factores de la vía exactamente que van a depender de la vitamina K. ¿Y cuáles eran? El 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, ¿ok? 2, claro, pues 2, 7, 9 y 10, ¿ok? Luego tenemos el principal factor fibrinolítico del organismo, ¿cuál es? Acuérdense, chicos, las últimas diapositivas que acabo de enseñar, es la plasmina, ¿ok? Vamos a ver también la otra pregunta, el tiempo de protrombina, ¿dónde evalúa exactamente? ¿Dónde lo vamos a ver? En la vía extrínseca, ¿ok? Principalmente lo vamos a ver ahí. ¿Ya? Entonces, eso sería todo de mi parte. Les voy a enviar exactamente. Ay, a ver, tengo una pregunta. ¿Sí?